Es una forma rápida de decir que está todo mal. Nosotros, desde la Universidad Nacional de Asunción, desde el año 2014, que vamos llevando diferentes entrevistas con respecto a la inseguridad ciudadana, al tema de policiamiento, entiéndase cómo se comporta la Policía Nacional Paraguaya, y también un poquitito el tema del narcotráfico y también el EPP en la zona norte del Paraguay. Y nosotros lo que estamos viendo son problemas estructurales. ¿Estructurales en qué sentido? La democracia en la cual vivimos todos se mueve por símbolos, y el gran símbolo de la democracia es el pacto social. ¿El pacto social en qué sentido? Que nosotros renunciamos a ciertas libertades, como por ejemplo la seguridad, el hecho de portar algún tipo de mecanismo de defensa. Renunciamos. Claro, renunciamos en el sentido que le damos la potestad de que otras personas hagan seguridad en vez que nosotros, los propios ciudadanos, estemos haciendo eso. Eso, por ejemplo, es la policía. La policía es una institución del Estado, y esa institución del Estado tiene la potestad, tiene la legalidad de ejercer la función de darnos seguridad. Eso debería. Claro, estamos, digamos, hablando en el terreno de las ideas. Sí. Bueno, el gran problema que tenemos es que la policía tiene la legalidad, pero la policía no tiene la legitimidad. ¿Y la legitimidad en qué sentido? Que la gente no está viendo a la policía como un agente de seguridad, sino que está viendo en el policía y en los administradores de llevar la cuestión de seguridad, están viendo agentes de inseguridad, en el sentido de que simplemente no actúan, o si actúan lo hacen tarde, es decir, de una manera ineficiente, pero además también muchos hechos de inseguridad son los que cometen los propios policías o los agentes relacionados a ellos. Si hacemos una breve cronología por los medios de comunicación, vamos a ver a muchos agentes de las fuerzas que están metidos en narcotráfico, que están metidos en actividades de contrabando, que están metidos en los asaltos cajeros, que fue del año 2017, 2018. Es decir, no solamente no están dando respuestas, sino que además se convirtieron en agentes de lo inseguro. Sí, pero me quiero quedar ahí, Carlos, y preguntarte, ¿qué hacemos? Porque cuando existe un problema de este tipo, te dicen, cambien al jefe de policía. Y esa no es la solución, creo. No, esa definitivamente no es la solución. ¿Es un problema sistémico ya, Carlos? Es así mismo. Todos los problemas en la sociedad tienen una solución estructural, en el sentido que son procesos que tiene que ir pasando la sociedad en el sentido de políticas públicas, pero no solamente unas políticas públicas en el sentido de dar más armas, no solamente en hacer los operativos más eficientes, sino qué tipo de policías hoy en día están entrando en la academia. Esos policías pasan por un examen psicológico real. Y obviamente que si nos vamos y le preguntamos a los encargados, ellos nos dicen que sí. Que sí. Pero después vemos en la práctica, cuando esos agentes quieren promocionarse, que el examen psicológico no es un examen psicológico excluyente. Entonces, estamos viendo que nuestros policías están siendo mal formados y que mucha gente está entrando en la academia con ciertos problemas o ciertos desequilibrios, para utilizar una palabra rápida, que no deberían estar en agentes del orden, en agentes que nos tienen que dar seguridad. Hablabas de que esto es una cuestión de política de Estado. Sí. ¿Qué pasa justamente? Enganchando con el tema de SEBA, donde tenés candidatos que están apelando a este estilo de campaña, ¿quiénes son los que tendrían que hacer justamente esas políticas? Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Es la clase política la que ha generado esta situación? Sí, pareciera que cuando analizamos la realidad social del Paraguay entramos en un bucle. Entramos en un bucle en el que no podemos salir. ¿El por qué? Porque decimos, bueno, vamos a tener unas políticas públicas eficientes en materia de seguridad. Pero ¿quiénes son los que están llevando esas políticas públicas? Y bueno, es la clase política gubernativa. Y no hay respuesta por parte de ellos, porque simplemente el propio sistema electoral hace que no se llegue por méritos a ocupar los cargos, sino que por hacer estas campañas que justamente estamos viendo antes. Entonces ahí entramos en una especie de pozo, en el sentido de ¿qué hacemos? Y bueno, la respuesta son cambios estructurales en la manera de concebir la seguridad. Seguridad no solamente se da con un arma, seguridad se da con una política activa del
del Estado, entiéndase educación, entiéndase trabajo. Reducción de pobreza. Es que eso es uno de los estudios que hicimos en el año 2016 con respecto al EPP. Si vos te vas a la zona norte, el Estado está presente, pero el Estado está presente en su manera represiva, con los agentes del orden, con la FTC. Pero el Estado no está presente con sus políticas públicas de fomentar una mejor educación, mejores oportunidades de trabajo. Entonces la población se queda desamparada y empiezan a aparecer autoridades de la ilegalidad que dan esa oportunidad a los pobladores de esas zonas que no tienen la posibilidad de encontrar eso en un sistema legal. Claro. Eso es lo que se conoce como el colapso de la legalidad. La legalidad dejó de ser un sistema para ganarse la vida y la gente va recurriendo a mecanismos ilegales. Pero eso, y eso lo vimos la gente que fuimos justamente al norte, el tema del EPP. ¿Qué va a hacer ese campesino que no tiene salud, no tiene educación? Para que su hijo vaya a la escuela tiene que enviarlo caminando por un camino donde si tiene algún familiar enfermo no lo va a poder sacar de noche, no hay transporte público, no hay absolutamente nada. Y viene el narco y le da plata, le asiste, él es el que le envía a la familia a la escuela, él es el que le da salud. Entonces, bueno, el narco cumple la función del Estado, básicamente. Así mismo es. Eso nosotros vimos en la zona de Pedro Juan y, digamos, en toda la zona de la Mambay, donde hoy en día el estructurador de la vida social se da dentro de las organizaciones criminales que están ahí latentes, que en su mayoría son los narcotraficantes. Son los que dan oportunidades de trabajo, son los que dan salud, son los que dan protección, son los que dan el sustento diario. En definitiva, estamos cayendo, como bien lo dije antes, en un colapso de la legalidad, en el sentido que ya no es lo legal donde recurrimos, sino es lo ilegal. Ahora, con respecto a lo de la sensación de inseguridad o de seguridad, porque sí, hay una sensación de inseguridad, claro que hay una sensación, pero por algo tenemos esa sensación, ¿verdad? Yo quería preguntar si se puede revertir eso, cómo y cuánto tiempo lleva, porque yo siempre cuento esto, ¿verdad? Acá en el canal se roban mucho, en la zona se roban muchos vehículos, ¿verdad? Constantemente se están robando vehículos. Y yo, por ejemplo, cuando estoy llegando acá al canal y veo a un policía en la esquina y no quiero estacionar cerca de ese policía, porque probablemente en realidad la policía esté metida en esos robos de vehículos, ¿verdad? Entonces yo doy vueltas hasta que desaparezca del lugar la policía, ¿verdad? Claro. Entonces se puede revertir ese tipo de situaciones, esa relación, ponerle entre el policía y el ciudadano, y eso cuánto tiempo lleva, porque me imagino que no es de la noche a la mañana. Sí, de que se puede revertir, todo se puede revertir en el campo social. Ahora, por lo general son procesos sociales justamente de políticas públicas aplicados a largo plazo. Hay que amigar a la policía con la ciudadanía. Para amigar a la policía con la ciudadanía, uno lo que tiene que hacer es, tenemos que atacar el valor, la cultura estronista que todavía sigue estando imperante en la Pero fuerza. seguimos culpándole a Stroessner. Stroessner ya cayó hace 30 y pico de años, seguimos con el tema de Stroessner. Sí, es un hecho muy curioso. Stroessner cayó, pero no sus valores y no sus prácticas. Y eso uno ve en los procedimientos que hace la policía. Nosotros en las investigaciones que hicimos justamente sobre el policiamiento, cómo actúa la Policía Nacional en su cotidianidad, vemos expresiones de los policías, vemos prácticas de los policías que todavía nos Internamente era como la época de Stroessner. que todavía nos llevan a una forma de pensar, a una cultura autoritaria típico del régimen de Stroessner. Ahora, a tu criterio, ¿por qué la policía, y no digo todos porque de repente mucha gente se queja que no, que mi papá es decente, etcétera, etcétera, pero a tu criterio, Carlos, ¿por qué el policía se dedica, no todos, a robar? Porque el sueldo que tiene la policía es bajo. ¿Por qué el policía, cuando se supone que tiene que estar en servicio, está haciendo guardia en la casa de A o B persona? ¿Y por qué el policía está pagado por todo un barrio, por todo lo... Y si no pagas, después atenerte a las consecuencias? O sea, estamos obligados, hoy estabas diciendo, tenemos que tener cámaras, tenemos que tener sistema eléctrico, tenemos que tener todo, y un policía pagado, que si no le pagas, el propio policía va a hacer la campana para que te entre a robar. O sea, ¿en dónde estamos viviendo?
vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tronco para desarraigar esto? Imposible es. ¿Tenés que echar la mitad a la policía? Bueno, yo creo que son dos cuestiones básicas, o tres incluso. La primera es, hay que acabar con la precarización en la cual se encuentran los policías, que es una realidad que los policías cobran poco. Correcto. Eso es una realidad. Lo segundo son los sistemas de ingreso y promoción que tienen los policías durante su formación y durante su carrera. ¿Por qué? Porque hay que seleccionar bien a los futuros aspirantes, o sea, a los aspirantes que después van a ser los policías, y hay que ir apartando cuando empiezan a aparecer conductas desviadas que no son propias de un agente del orden. Pero se supone que nosotros no tenemos policía, o sea, nadie quiere ser policía. Eso uno si ve los números, eso no es tanto una realidad. Es decir, todos los años incluso se mantienen o incrementan los aspirantes a la academia de policía. La cuestión es que como justamente la policía está precarizada, a lo mejor no se puede contratar la cantidad de policías necesarios que estaría recurriendo la sociedad paraguaya. Y otra cuestión muy importante, aparte de acabar con la precarización y aparte también de una mejor formación y selección, tiene que haber contrainteligencia. ¿Qué es la contrainteligencia? Policías que investigan a los propios policías. Entonces, cuando salen... Sistema europeo. Claro, pero el Paraguay, y de hecho yo tuve la oportunidad en su momento de entrevistarle a el agente de contrainteligencia aquí del Paraguay. El Paraguay tiene una unidad dentro de sus fuerzas que es de contrainteligencia. Lo que pasa es que están atados de mano, lo que pasa es que viene la presión política, ¿verdad? A decir, no, a esta gente no le podemos tocar porque esta agente policíaco es puntero de tal barrio, de tal concejal o de tal lugar. Es decir, no hay una contrainteligencia objetiva, ascética, independiente. Falta de contrainteligencia es una buena formación y selección y precarización. Ahí están los problemas estructurales de la Policía Nacional Paraguaya. Esa sería la solución, porque el problema ya lo conocemos. ¿Esa sería la solución? Esas son las soluciones. Incluso son soluciones de implementar a corto plazo. ¿El por qué? Porque tener un mejor sistema de ingreso a la academia, tener oficiales que hagan una contrainteligencia de una manera objetiva e independiente y estar en un programa de aumento de salario, de mejores condiciones de vida, es algo que se puede hacer. Y más si es que uno ve muchas veces, y disculpen esta expresión, en las inutilidades que el Estado paraguayo gasta. Es decir, agarramos y gastamos millones y millones de dólares en agua tónica porque supuestamente cura el COVID, cuando que ese dinero y muchos otros dineros más mal gastados se pueden ir a profesionalizar la fuerza, pero ojo, profesionalizar la fuerza no en el sentido de darles más armas. Esa no es la respuesta. Estudios. Claro, estudios, formación. En el exterior. ¿Verdad? En el que venga exterior, gente. ¿verdad? Que venga gente, ¿verdad? Es decir, por ahí está la cuestión. De 1 al 10, para ir finalizando, de 1 al 10, ¿en cuánto le calificas a la Policía Nacional? Le califico como 3. Le califico como 3. 3. 3.